Hoy vamos a hablar de un coche que, bueno, se saltó todas las reglas. Un deportivo con un secreto enorme bajo el capó y una historia, la verdad, tan compleja como fascinante. El Mazda RX-8. A ver, la pregunta de entrada suena un poco a locura, ¿no? Un deportivo con 4 puertas y un motor sin pistones. Pues el RX-8 no solo demostró que era posible, sino que lo convirtió en su seña de identidad. Vamos a ver cómo lo hicieron. Cuando se lanzó, allá por 2002, no era para nada un coche cualquiera. Era el heredero del mítico, del legendario RX-7. Y claro, eso generó unas expectativas altísimas desde el minuto uno. Menuda tarea, ¿eh? Tenía que estar a la altura de un auténtico mito. Y para conseguirlo, en Mazda apostaron por algo radical. Se preguntaron, ¿y si un deportivo pudiera ser también práctico para el día a día? Esta idea, en el fondo, buscaba solucionar ese dilema de siempre entre la pasión por conducir y la necesidad de tener un coche funcional. Y la fórmula que se sacaron de la manga fue, sinceramente, única y muy atrevida. Por supuesto, un motor rotativo Wankel, tracción trasera como mandan los cánones, un diseño de coupé con 4 plazas de verdad y, lo más llamativo de todo, sus puertas freestyle. Ya sabes, de apertura inversa, sin pilar central. Esto creaba un acceso al interior totalmente abierto, algo que, vamos, no se veía en ningún otro coupé. Venga, vamos al lío. Hablemos de la joya de la corona, de su corazón tecnológico, ese motor rotativo tan singular que bautizaron como Renesis. Vale, para quien no esté muy puesto en el tema, un motor rotativo Wankel es un motor de combustión que, en vez de usar pistones que suben y bajan, tiene un rotor con forma de triángulo que gira dentro de una carcasa ovalada. Con ese giro convierte la presión de la explosión directamente en movimiento. Simple y genial. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, lo que definía su carácter. Si lo comparamos con un motor de pistones de toda la vida, el rotativo tenía muchísimas menos piezas móviles. ¿Qué significaba eso? Pues que podía subir de revoluciones con una suavidad increíble, entregando la potencia de una forma súper lineal. Era compacto, era ligero, ideal para un chasis bien equilibrado. Pero claro, toda esa genialidad tenía un precio, un par motor más bajo a pocas vueltas y sobre todo un consumo de gasolina y aceite bastante más alto. Y ojo a este dato porque es demoledor. Un consumo en ciudad de casi 16 litros a los 100. Ese era el peaje que había que pagar por la experiencia del rotativo. Una cifra que hoy nos parece una auténtica barbaridad. Vamos. De hecho, las propias fuentes de la época lo dejaban clarísimo. Su consumo de gasolina como de aceite es más elevado que el de un alternativo. No había trampa ni cartón. Era una característica propia de su ingeniería, que era brillante, pero también muy sedienta. Así que el punto crucial era este. Era un coche para entusiastas, para gente dispuesta a aceptar ese trato. Bueno, ¿y cómo le fue en el mercado? Vamos a ver esa década de evolución, una época en la que el RX-8 fue cambiando y también se celebró con diferentes versiones especiales. La verdad es que su viaje fue bastante intenso. Nació en 2003 y para 2007 ya estaba celebrando el legado rotativo con una edición 40 aniversario. En 2008 le metieron un rediseño importante, pero el final ya empezaba a asomar. La edición de despedida, la Spirit R, llegó en 2011, justo un año antes de que el último RX-8 saliera de la fábrica de Hiroshima en 2012. Y claro, como buen coche de culto tuvo ediciones especiales memorables. Estaba la Kuro, que significa negro en japonés, la del 40 aniversario que ya hemos comentado, una versión experimental súper interesante que funcionaba con hidrógeno y que se llegó a vender en Noruega, y por supuesto la Spirit R, el broche de oro final a su producción. Pero claro, toda historia tiene un final, y la de esta innovación no iba a ser diferente. Vamos a ver qué factores externos acabaron sellando el destino de este coche tan especial. Aquí, el gran villano de la película fue la normativa de emisiones, la Euro 5. El motor Renesis, con su ciclo de combustión tan particular, pues simplemente no podía cumplir con los nuevos límites de contaminación, que eran mucho más estrictos. Y eso, básicamente, supuso su retirada de un mercado que era clave. Y si necesitáis una prueba de lo que esto supuso, fijaos en esta cifra. En todo el año 2008, en toda Europa, solo se vendieron 25 unidades. El mercado europeo se había hundido por completo. Al final, los números son los que mandan, y la realidad del negocio es implacable. Como bien se apunta, sin el volumen de las ventas europeas, perdía sentido fabricarlo. La caída en Europa, sumada a que las ventas también bajaban en Estados Unidos, hizo que su producción fuera sencillamente inviable. Y con todo esto, llegamos a su legado. Porque la historia del RX-8 no es la de un fracaso, para nada. Es la historia del viaje de un coche que tuvo sus problemas en el mercado, sí, pero que con el tiempo se ha convertido en un verdadero clásico de culto.
En total, se fabricaron poco más de 192.000 unidades para todo el mundo, que a ver, no es una cifra enorme para una producción mundial, y eso, claro, hoy en día le da ese puntito de exclusividad, de coche especial. Al final creo que todo se puede resumir en una sola idea. Fue un coche muy incomprendido. Ese era su eterno dilema, el dolor que te daba en el bolsillo contra la alegría que te daba al volante. Así que al final, su legado es innegable. Fue un diseño súper audaz, que consiguió mezclar deportividad y practicidad como ningún otro. Fue el último de una estirpe, el último coche de producción en serie con un motor rotativo atmosférico. Y sobre todo, fue un testimonio de la ambición y la valentía de Mazda como marca. Hoy es un clásico de culto, y se le quiere precisamente por ser diferente, por aquello que en su día casi lo condena. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Mazda ha prometido que no va a abandonar el motor rotativo. De hecho, ya lo usan como generador en algunos modelos nuevos. Pero la gran pregunta es, ¿volveremos a verlo alguna vez siendo el corazón de un deportivo de verdad? Solo el tiempo lo dirá.